a grabarlo. Hoy sí, vamos a grabarlo precisamente para que quede pues este dato para ustedes, ¿verdad? Como un pequeño repaso y de esa manera pues poderlo compartir. Bueno, les decía de que hemos estado haciendo las revisiones, creo que con la mayoría de los grupos pues ya por lo menos hemos hecho la primera revisión. Los felicito porque la mayoría de ustedes pues ha entendido, ha comprendido lo que es el trabajo que desarrollamos con las actividades uno, la actividad 2 y la actividad 3, ¿verdad? Eh, para esta semana, de igual manera, vamos a estar trabajando en dichas revisiones. Creo que si Dios lo permite, hay hay dos grupos que ya creo que les faltan los últimos retoques. O sea que en otras palabras, pues de repente esta semana pues van a estar subiendo la mayoría, ¿verdad? Así esperamos. Recuerden de que el trabajo tiene como fecha tope de entrega el mismo día del examen. Y de igual manera no se les vaya a olvidar que está también pendiente y que tenemos lo que es el foro, la participación del foro de las hipótesis. Pues bueno, antes que nada, sí me gustaría preguntarles, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta que ustedes tengan con respecto a las actividades, al contenido, a lo del foro? ¿O está todo claro? ¿No? Yo puedo decir algo. En la parte 2.3 del material que nos compartió el resumen dice criterios para plantear el problema. Entonces dice el problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. Si me lo traduce en otras palabras más claras. Ah, ok. Ok, excelente. Miren, muy buena pregunta. Y esa es una pregunta que, como quien dice, es hasta para evaluación, es para examen, ¿verdad? Y miren, le voy a explicar. Eh, hay dos cosas que son muy parecidas dentro de lo que es el planteamiento del problema. Una son los elementos, que recuerden que también son tres, ¿ok? Los tres elementos del planteamiento del problema son preguntas de investigación, objetivos de investigación y justificación del estudio. Dentro de las preguntas de investigación en el planteamiento del problema, hay tres criterios para saber si el problema está bien redactado, ¿ok? Porque recuerden que dentro de la teoría hemos desarrollado y hemos visto que primero definimos el tema, ¿ok? Después de que definimos el tema, el producto del tema es el título. Y después del título empezamos a desarrollar el planteamiento del problema, que es cuando nosotros empezamos a recoger antecedentes o lo que va a ser más adelante el marco teórico de referencia. A partir de ahí hacemos un enunciado. Y a partir de ahí entonces nos toca hacer dos tipos de preguntas. Las preguntas generales y las preguntas específicas. La pregunta general es aquella que debe recoger en esencia el problema en sí. En otras palabras, nosotros dentro del título y partiendo de él, entonces tenemos que redactar correctamente el planteamiento del problema. Entonces hay tres criterios. Esos tres criterios, y el primero es ese, de que el problema debe de expresar una relación entre dos o más variables. ¿Qué significa? Bueno, primeramente hay que definir qué es variable. Variable sabemos que es una propiedad, es una propiedad de una cosa, de un sujeto, en donde se puede medir o de igual manera puede ser inmutable. Por decir así, nosotros mismos podemos ser una variable, en donde podría ser expresada en diferentes magnitudes. Vaya, temperatura corporal es una magnitud, por lo tanto puede ser una variable. Peso, altura, esas son las variables, ¿ok? Ahora, cuando nosotros hacemos la expresión propia del problema objeto, en donde definimos el planteamiento de un problema, vaya, por ejemplo, imagínense que estemos tocando el tema de, vaya, uno de los criterios
Uno de los ejemplos, perdón, que vimos en el PDF y en la lección. Hablemos del desempleo, de la ley del empleo por hora, ¿verdad? En donde se plantea que cuáles pueden ser las causas y consecuencias de la aplicación de la ley del empleo por hora, ¿verdad? O en su defecto, perdón, hablemos del desempleo, que es un poquito más fácil. ¿Cuáles pueden ser la violación a los derechos laborales, perdón, del trabajador en tiempos de COVID, ¿verdad? En Honduras o en la actualidad. Ok, cuando nosotros hacemos ese planteamiento dentro de lo que es ese título, entonces nos toca definir cuáles pueden ser las posibles variables, porque ojo, estimado, y compañeros en general, más adelante tenemos que hacer el planteamiento de hipótesis, porque dentro del planteamiento de hipótesis tenemos que definir cuáles son las posibles variables. Ustedes vieron ahí que existen tres tipos de variables: variables independientes, variables dependientes y variables intervinientes. ¿Ok? Entonces, las variables, una son la causa de, la otra es el efecto y la otra pueden ser los elementos que de alguna u otra manera participan dentro del ambiente o el desarrollo del planteamiento objeto, ¿verdad? O del planteamiento objeto del problema, mejor dicho así. Entonces, visto desde esta relación, ¿qué elementos participan, por ejemplo, dentro de la violación de los derechos humanos? Vaya, veamos. El Estado de Honduras, por decir así. La Corte Suprema, la policía. Todos esos elementos vienen a constituir variables importantes para ver el desarrollo del problema objeto. Los juzgados de la República, los mismos ciudadanos, ¿verdad? Que son los afectados. Entonces, ¿qué significa que debe de existir una relación entre dos o más variables? Bueno, pregunta, los ciudadanos a los cuales se les violentaron ese derecho laboral durante el tiempo de COVID, tienen relación, por decir así, con la empresa privada, por ejemplo, que fue la que en ese sentido hizo el despido. Sí, existe una relación empírica que se puede ver en la realidad entre variables. Cuando el afectado va ante la autoridad competente, que son los juzgados de la República, existe una relación entre ellas también. Entonces ya empezamos a ver que existe otro criterio ahí que dice que debe de haber por lo menos prueba empírica de cada uno de esos hechos o de poderlo ver en la realidad. Entonces ahí ya podemos ver y podemos evidenciar entonces, estimadísimos, que sí existe una relación entre variables. Ahora sí me entiende, estimado. Sí, le entiendo. Ok, Olga. Así más o menos es a grosso modo. Cuando ya nos toque ir a definir propiamente las hipótesis Solvan, ahí sí va a ser un poquito más difícil. Entonces ahí no solamente nos vamos a quedar como en la punta del iceberg, sino que vamos a ir a profundidad, porque ahí ya nos toca averiguar, por ejemplo, al momento de plantear una hipótesis, porque también eso es tema de esta unidad. ¿Qué es una hipótesis? ¿Es una suposición o es una solución anticipada al problema objeto de investigación? ¿Cuál es la labor del investigador? Pues averiguar precisamente esa posible solución. Entonces, cuando normalmente nosotros planteamos una hipótesis es porque existe, Olvan, relación entre dos o más variables. ¿Cómo puede ser esa relación? Puede ser una relación que generalmente es correlacional. ¿Qué significa? Que una es la causa de y la otra es el efecto de. Y ahí precisamente la definición de las variables. En este caso es variable independiente, ¿verdad? Que es la causa de, y las variables dependientes, que es el efecto de, ¿verdad? Que ese es como quien dice la pauta aquí sí se mira un poquito mejor, miren. Esta viene a ser como, decir así, como la pauta de cómo nosotros podríamos plantear una hipótesis. ¿Ok?
Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, estimadísimos? ¿No? Bueno, vamos entonces a empezar con la plenaria. ¿En qué va a consistir la plenaria? Bueno, como nos queda parte de esta clase y la clase del miércoles, porque recuerden que el examen es el próximo jueves, entonces vamos a hacer una serie de preguntas que van a ser preguntas de examen. En otras palabras, vienen a hacer la reflexión y el análisis de cada uno de los contenidos que hemos evaluado hasta la fecha, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar complementando el foro que precisamente tenemos dentro de la actividad, que recuerden que la plenaria también es parte de, de esa actividad. Si de repente no participan todos, no se preocupen, porque de igual manera dentro del foro de la hipótesis, ahí se va a evaluar su participación. Por eso es importante que haga las suficientes participaciones para que de esa manera podamos completar o complementar dicho efecto, ¿verdad? Bueno, ahora veamos, vamos a empezar con Mario Leiva. ¿Está ahí, Mario? Sí, aquí estoy. Ok, Mario. Bueno, quiero que me explique, Mario. Hablemos un poquito de, de las diferentes formas que puede generarse o podemos definir un tema de investigación. ¿Ok? Un tema. Dentro del desarrollo de lo que es el desarrollo del tema. Vaya, son 8 las que aparecen en el material de César Bernal. ¿Ok? Explíqueme por lo menos 3 de ellas. A ver si se recuerda. Para ser sincero, no me acuerdo muy bien ahorita. Me ¿No? agarró de sorpresa ¿Recuerda? con esa pregunta. Ok. Hablemos un poquito del tema. ¿Qué es el tema, estimadísimo? ¿Puede repetirme la pregunta? Hablemos del tema de investigación. ¿Qué es el tema? Bueno, el tema de investigación es lo que vamos a centrarnos, o sea, qué vamos a averiguar, cómo lo vamos a averiguar y por qué tenemos que averiguar eso. Uh-huh. En otras palabras, es la idea general del campo del conocimiento, de la disciplina, en la cual hay un interés para realizar una investigación. Ese es el tema. Eso es lo que ustedes están investigando, ¿verdad? ¿Qué tema ustedes definieron dentro de su grupo? Dentro de mi grupo definimos el tema y hablamos mucho del tema sobre cómo afecta el maltrato hacia la mujer gracias a la pandemia. Ah, o sea, hablaron de la violencia doméstica, entonces. El acto de la violencia doméstica. Ok, entonces si se fija, esa es la idea general del campo del conocimiento dentro de la disciplina del derecho, en la cual hay un interés precisamente de realizar una investigación. Ok, ahora, ¿de dónde cree, estimadísimo, que puede surgirle una idea? ¿De dónde le surgieron precisamente esa idea para definir ese tema? Bueno, eso es cada quien mi compañero, pero a mi punto de vista es porque es algo que desde que comenzó, como es la pandemia, es algo que ha ido aumentando demasiado. Tanto hombre hacia la mujer como mujer hacia el hombre, los padres hacia los niños hacia los padres. Ok, ahora, ¿dónde leyó eso, Mario? ¿Lo vio en algún artículo periodístico? ¿Lo compartió de alguna vivencia que de repente tuvo alguna persona que usted conoce? Eh, exactamente de dónde de repente sacaron la idea. ¿O fue una lluvia de ideas de donde cada uno surgió esa, ese tema? Fue una lluvia de ideas realmente. Ok, bueno, dentro de lo que le hice en esta primera pregunta, estimadísimo Mario, fue precisamente el hecho de que existen varias formas para generar ideas. Por ejemplo,
la lectura reflexiva crítica. Usted pudo haber leído, o cualquiera de sus compañeros, por ejemplo, pudo haber leído algún tema en específico en algún documento, por decir así, ¿verdad? Pudo haber sido de algún libro, de alguna revista, de algún periódico, etcétera. La participación activa es otra de las formas. La experiencia individual, por eso le preguntaba de que si de repente a alguien pudo haberle pasado. Práctica profesional, el aula de clases, los centros de investigación, los organismos interesados en la investigación, hasta los profesores. Ahora, eso lo propone precisamente Bernal, ¿ok? Bernal lo propone. Pero Sampieri, Collado y Baptista dice que existen una gran cantidad de fuentes generadoras de ideas, como ustedes. ¿Ustedes qué fue lo que hicieron, Mario? Lluvia de ideas. En otras palabras, cada quien se le vino a la cabeza por algún motivo, ¿verdad? Alguna idea que se le vino pues para sacar este tema. Y de ahí surgió precisamente lo que es el título, ¿verdad? Entonces, si se fijan, así es como nosotros obtenemos lo que nosotros conocemos, por decir así, el título de la investigación, ¿verdad? El título. Bueno, muy bien, Mario. Veamos, a ver, otro compañero. Veamos a Delmi. Delmi Noemi Flores. Dígame, abogado. Ok, Delmi. Ahora usted defíname el producto de ese tema. Ustedes, me imagino que definieron el tema, pero ¿cuál fue el resultado del título? ¿Cómo, vaya, cómo podríamos definir al título de investigación? En eso de nosotros buscamos el tema de la sede, ¿verdad? Queríamos ver lo que eran los pros y los contras de la implementación de esa ley. Ok. No- Ajá. lo cual creo que nos ayudó a definir o tener ya como definido nuestro tema en específico. Ok. En otras palabras, lo que ustedes hicieron, y ahí el resultado del título, de acuerdo al material que tenemos en el PDF, es que en el caso de ustedes, surgió, el título viene a ser algo así como la esencia del tema, ¿ok? Si ustedes se fijaron, tratar de ubicar el título, tuvieron que usar tres criterios, que yo más o menos ahí los concretizamos. ¿Se recuerda de cuáles son esos tres criterios para poder de ahí redactar el título? La verdad, no me acuerdo muy bien, abogado. Ajá, alguien que le ayude. El objeto de estudio, el lugar físico geográfico y el periodo o espacio de tiempo. Así es. El objeto del problema fue el que ustedes definieron, ¿verdad? Ese es el principal. Y como bien lo dijo Olvan, hay otros dos elementos que también se suman, ¿verdad? Como ser el espacio físico geográfico, que es donde ustedes lo delimitan. Por ejemplo, normalmente como tocamos un tema que es estrictamente jurídico, porque tiene que ver con alguna ley, el espacio físico geográfico está sobreentendido de que es Honduras. Y el periodo tiempo, porque algunos de ustedes investigaron y ahí encontraron a partir de donde precisamente inicia la actividad que ustedes posiblemente identificaron. Vaya, algunos de ustedes me dijeron, sí, vamos a tocar el tema de que la reelección de la inconstitucionalidad en cuanto a lo que es la reelección. Bueno, ¿hace cuánto surgió? Se toma a partir de esa fecha y a partir de ahí se toma un periodo que puede ser hasta la actualidad o en el momento que surgió precisamente el hecho.
¿verdad? Entonces, esos son los tres elementos. Entonces, Delmi, el título viene a ser algo así como lo que se recoge en esencia del tema que se va a tratar o de lo que se va a referir el problema objeto de investigación. Por eso vale la pena resaltarlo con un título que sea llamativo, que sea, vaya, muchas veces hasta fuerte para poderlo reconocer. Y ahí, por ejemplo, estudio evaluativo de algo o de un impacto de algo, como lo hablamos, por ejemplo, en el empleo por hora, en uno de los ejemplos que planteamos en el PDF, o del que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Bueno, ok. Veamos. Glenda Reyes, ahorita los estoy tomando así por el orden que los tengo aquí en cámara. Presente, abogado. Ok, Glenda. Ahora, sería bueno que usted me dijera, ¿qué es el problema de investigación? Con sus palabras, no importa. El problema de investigación Así es. Sí. es el tema del que se va a tratar, Ujú. del tema que se va a investigar. Así es, sí. Y sobre el cual entonces está la percepción de qué, de querer qué. Por ejemplo, ¿ustedes qué han hecho en relación al tema que ustedes definieron? ¿Qué han hecho a grosso modo? Pues investigamos a fondo realmente todo sobre el tema, ¿verdad? Ajá. Así es. Eh, ¿Sí? ujú. Sí, todo en cuanto a, bueno, definimos lo que es el tiempo, ¿verdad? Que es a raíz del COVID. Entonces, a partir de ahí, entonces nosotros empezamos a investigar, ¿cómo se llama? Todo lo relacionado a ese tipo de investigación. Así es. Ahora, hay que definir muy bien, ¿verdad? Que una cosa es plantear el problema de investigación, que recuerden que está la definición dentro del video, que fue lo que vimos en 2 clases anteriores. Y otra cosa es el problema de investigación, ¿verdad? Que el problema, de acuerdo a la teoría, es todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre el cual se percibe la necesidad de conocer y por tanto estudiar, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, ok, vamos bien. De a poco, pero ahí vamos, no se preocupe. Veamos, Brian Velázquez. ¿Está Brian? A ver, Fernando. Fernando Andrade. Presente, abogado. Ok, Fernando. Dentro de lo que es el planteamiento del problema, tal como lo hablamos ahorita, de que es lo que ustedes están desarrollando dentro de lo que son las actividades, hablamos que tenemos que enunciarlo. ¿Qué fue lo que captó usted con sus propias palabras? ¿Qué es enunciar el problema de investigación? Que al momento de enunciarlo, nosotros podemos sacar nuevas ideas de ese problema. Nosotros podemos redactar más información y hacer más extenso dicho problema. En otras palabras, ¿qué fue lo que hicieron en el enunciado del problema? Ahí estamos bien, ¿verdad? Ustedes investigaron, lo ampliaron. Entonces, en otras palabras, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Alguien que le ayude? Abogado, Ajá, dígame. creo que consiste en presentar y mostrar, exponer las características del tema. Así es. En otras palabras, es presentar el problema tal como está. Y si hay que investigar,
el enunciado viene a ser algo así como el inicio de lo que nosotros hablamos más adelante, que es el marco teórico de referencia, ¿verdad? Bien lo dijo el compañero, o sea, cuando nosotros investigamos, ustedes investigaron, Fernando, se fijaron de que ustedes, en otras palabras, mostraron el problema tal como está, o tal cual está, ¿verdad? En la realidad. O de repente vieron sus antecedentes, o vieron otros aspectos que están relacionados con el problema. Eso es enunciar el problema. Ok, muy bien. Veamos, Catherine, Yulisa, Nariva. Catherine, se escucha un poquito bajo. Hola. Oh, ahora sí, se escucha un poquito mejor. Ok. ¿Qué es formular el problema? ¿Qué tipo de preguntas son las que se formulan en el problema, Catherine? Bueno, creo que para formular un problema se debería de expresar una relación entre dos o más variables, que era lo que usted mencionaba. Ujú. También, bueno, un problema debe estar formulado con una pregunta clara, o sea, con un objetivo. Ajá, esos son los criterios, así es. Y creo que el problema también debe implicar, no sé, una prueba empírica, algo que se vaya relacionado con la... O en otras palabras, que se pueda ver en la realidad. Esos son los criterios, como son los que le explicamos precisamente al principio, los criterios para formular correctamente el problema, que surgió de una duda que tenía precisamente el compañero. Ok, veamos, Jensi Espinal. Dígame, abogado. ¿Cuáles son los dos tipos o niveles de preguntas que hay cuando se formula el problema? Pues tendría que ser... Jensi. Creo que se desconectó el audio, ¿verdad? La pregunta... ¿Escuchan ahora? Ah, Y la permítame, Catherine. Ahorita Jensi está participando. Ajá. Ok. Sí, gracias. Jensi. Sí, Sí, ¿cuáles son los dos tipos o niveles de preguntas? está la pregunta general, que es la que recoge la esencia del título, y Ajá. las específicas, que son las que interrogan sobre aspectos puntuales o concretos del problema. Ujú. Está muy bien, ¿verdad? Esos son los, por eso si ustedes se fijan, cuando hicieron el planteamiento del problema, se presenta una sola pregunta general, que es el planteamiento concreto del problema, y 5 preguntas específicas, pueden ser más, ¿verdad? Pero generalmente son de 4 a 5 preguntas específicas o más, ¿verdad? Dentro del desarrollo del planteamiento del problema. Ok, bien. Veamos, a ver, Roney Pavón. Sí, abogado. Ok, Roney, ¿qué son los objetivos? Son como, vienen a ser como las metas o los propósitos. Uh-huh. Son los propósitos y las metas que tiene la investigación, pues, es decir, lo que caracteriza el contenido a lo que se trata de llegar mediante el proceso de investigación. Ok. ¿Y cómo pueden ser los objetivos? ¿Cuáles son los dos tipos o niveles de objetivos? Pues son igual que las preguntas en ese sentido, creo que son generales y específicos también, si no me equivoco. Así es. Los generales recogen las metas centrales de la investigación y los específicos son las metas concretas, ¿verdad? Para poder alcanzar el objetivo general.
algo que sí no les había planteado dentro de la teoría es que puede haber más de un objetivo general. Puede ser un objetivo orientado a la investigación y puede ser el objetivo que es muy parecido al título o que es recogido precisamente del mismo planteamiento del problema. Pero normalmente es un objetivo general, ¿verdad? Pueden haber varios, ¿verdad? Hasta dos, creo yo, que de repente han visto dentro de los mismos. Ok, listo. Veamos. Merari, ¿me escucha, Merari? ¿No? A ver, Adriana Sierra. Adriana. A ver, Kenia Cruz. Buenas, aquí estoy. Ok, Kenia. Dentro de la teoría, Kenia, hablamos de la viabilidad de la investigación. ¿Qué es la viabilidad de la investigación? La viabilidad para mí, ¿verdad? En palabras es qué tan viable es la investigación, tanto en recursos económicos, qué tanta teoría hay, si hay antecedentes de la investigación, cosas así. Ok. Sí, más que todo es la disponibilidad, como usted bien dijo, de recursos financieros. También pueden ser recursos humanos, pueden ser materiales, y en esa última instancia de lo que se pide para poder alcanzar lo que es la investigación. La viabilidad es uno de los elementos más importantes, además de los otros pasos, ¿verdad? Que recuerden que los vimos dentro de lo que es dentro del video, ¿verdad? Dentro del video. Está muy bien. Excelente. Veamos. A ver, le vamos a preguntar a Vanessa. Vanessa Alejandra. Mande. Ajá, a ver, Vanessa, si de repente se recuerda. Esto no está en el material de forma literal, está en el video del planteamiento del problema. ¿Cuáles son los 5 pasos? Aunque sea, dígame 3 pasos. Eso sí los mencionamos dentro de la selección problema-objeto. Pasos para la delimitación del planteamiento del problema. ¿Cuáles son? Son 5. ¿Los 5 pasos para qué? Para delimitar el planteamiento del problema de investigación. Esta es pregunta de examen. Esta segurita viene en el examen. En la selección problema-objeto vimos 3. ¿Cuáles son? A ver si se acuerdan la selección del problema. Perdón, en la selección del título. Para seleccionar el título, para poderlo confeccionar, hay 3 elementos. Ahí mencionamos 3 de esos pasos. De los 5, ojo, ¿verdad? No recuerdo. ¿No se acuerda? ¿Alguien que le ayude? Yo, abogado. Ajá, dígame, Glenn. Es delimitación de espacio. Exacto. Es ¿Sí? en el tiempo. Ajá. Conceptos principales. Conceptos principales. Selección del problema objeto. Así es. Y determinación, lo último es determinación de los recursos disponibles. O la viabilidad del estudio. Ajá, Como bien se puede plantear. Así es, sí. Esos son los 5 pasos. Si ustedes se recuerdan, para redactar el título y para hacer el planteamiento del problema, se consideran 3 de ellos, que ya los hablamos. Por eso son pasos para delimitar el problema objeto del problema. Perdón, delimitación del planteamiento del problema de investigación. ¿Verdad? Tenemos que hacer la selección del problema objeto, ¿verdad? También tenemos que hacer la delimitación del espacio físico geográfico, la delimitación del tiempo,
También ver los conceptos principales, ¿verdad? Para a partir de ahí, pues nosotros empezar a confeccionar ese enunciado o definir muy bien el problema. Está la determinación de los recursos disponibles, que es la misma viabilidad del estudio. Ok. Veamos. A ver. Dentro. Bueno, creo que esta sería ya la última pregunta. Aunque vamos bien, fíjense, faltan todavía 11 minutos. A ver, Valeria. Valeria. ¿Está por ahí Valeria Herrera? Sí, abogado. Valeria, dígame con sus propias palabras, ¿cuáles son las etapas para construir un marco teórico? Permítame que yo había hecho apuntes acerca de eso, en mis propias palabras. Sé que se elaboran la revisión, elaboramos una revisión acerca de lo que dice. Revisamos la literatura, eso es lo primero. Lo segundo, Hay que desarrollar una perspectiva. O construir el marco teórico, la perspectiva teórica. Así es. Ahora, dentro de la revisión de la literatura, Valeria, hay 3 tipos de fuentes. ¿Cuál es la fuente más importante? A ver si ustedes recuerdan. Son 3 tipos de fuentes para obtener la literatura, que a nosotros nos interesa en el problema. No era una de ellas construcción de texto, o no sé. No, no. Vaya, por ejemplo, cuando usted busca la información, depende de dónde encuentre la información, hay 3 tipos de fuentes. Está la fuente primaria, la fuente secundaria y la fuente terciaria. La fuente que más nos interesa a nosotros es la fuente primaria, porque es la fuente de primera mano. ¿De dónde la sacamos? De los libros, de los textos, del internet, ¿verdad? Todo lo que obtenemos de manera directa y que es la información que plasmamos dentro del informe del anteproyecto o del proyecto de investigación, eso es fuente primaria. ¿Cuál es la fuente secundaria? Es la que nos dice dónde podemos obtener la fuente secundaria. Por ejemplo, anuarios, conferencias, seminarios, lugares que de repente nos dicen que esto lo podemos ubicar en determinado lugar. ¿Ok? Y por último está la fuente terciaria. La fuente terciaria es muy parecida a la secundaria. La diferencia que tiene con la secundaria es que es un paso más allá. Yo pongo un ejemplo muy típico de fuente terciaria. Por ejemplo, los buscadores de Internet. ¿Por qué? Porque el buscador de Internet, usted pone una palabra clave y le dice en cuántos miles de sitios puede encontrar esa información. ¿Ok? Y así de cierta manera poder decir, aquí lo encuentro, pero de repente usted va a ese lugar y no lo encuentra ahí, sino que ahí le dicen, no, está en otro lugar. Y así normalmente estamos en Internet. Entonces, si se fijan, no logramos a la primera lo que es la fuente primaria. Si lo hiciéramos como la anterior, entonces se convertiría en una fuente secundaria. Bueno, ahí me quedo en deuda, Vanessa, ¿verdad? Y quedamos pendientes con Vivi. También creo que estaba, bueno, José Luis contestó, él ayudó. Y los demás, y bueno, y Olvan que ya había participado. Así que los felicito, poco a poco, pero lo importante es que vayamos haciendo un poquito de ejercicio mental, porque recuerden que el jueves tenemos la actividad del examen. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí, estimadísimos. Recuerden que hay que seguir avanzando en las revisiones de las actividades para tratar de tenerlas listas para el día del examen y de cierta manera, pues, poder tener, pues, ya esto concluido. Recuerden que de igual manera el foro termina ese mismo día,
¿verdad? No dejen de participar, jóvenes. Algo que les salvó en parte en la actividad del foro de la primera unidad es que no era tan difícil ni tan complicado, porque recuerden que era hablar sobre ese tema, pero este tema sí es un poquito más puntual porque recuerden que tienen que contestar 2 preguntas. Y las preguntas, para poderlas responder, hay que ver un video, hay que ver la teoría y de ahí responder la pregunta, ¿verdad? Que son 2 preguntas las que están ahí planteadas. Bueno, solamente jóvenes, no sé si tienen alguna otra duda hasta aquí y si no, pues nos veríamos, si Dios lo permite, el próximo miércoles, pasado mañana. ¿No? Muchas gracias, abogado. Bueno, ok. Cuídense, habemos poquitos, ojalá hubieran sido más, pero bueno, ahí vamos a subir siempre el video para aquellos compañeros que de repente, por una u otra razón, pues no nos pudieron acompañar el día de hoy. Hasta luego, ¿verdad? Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde, tarde. abogado. Bye.